Bueno, pues me quedé riendo ahorita hace unos momentos de ver que pues el programa de 1 hora 45 minutos que hice se perdió completamente, una falla técnica, pues no quedó registrado el audio. Bueno, pues esas son cosas que luego pasan, ¿no? No importa, es viernes, me lo llevo tranquilo. Si lo vuelvo a hacer me voy a quedar afónico. Bueno, supongo que lo que podemos hacer es rápidamente recapitular, ¿no? Lo más importante para los que pues nos siguen no en la señal analógica, sino a través de las redes sociales. Wow, bueno, pues vamos a iniciar nuevamente. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Pues vamos rápidamente con notas rápidas. Me siento extraño volviendo a decirlo. En Tamaulipas esparcen restos humanos en Reynosa. En Chihuahua hallan restos humanos en Sierra Tarahumara. Son huesos. En Rusia pues lanza una ofensiva brutal contra Ucrania. Se dice que son más de 400 drones los que estarían atacando el oeste de Ucrania en una represalia por un ataque con drones que realizó el régimen de Ucrania contra Rusia, contra las bases aéreas, donde destruye 41 aviones. En el Estado de México asesinan 4 pasajeros en el transporte público en Tlalnepantla, gobernado por Morena. En Reino Unido, el exfutbolista inglés David Beckham será nombrado caballero por el rey masón del Imperio Británico Carlos III. En Ciudad de México, como una cortina de humo, como una caja china utilizada por Sheinbaum, pues contra el pueblo de México para que se nos olvide la narcoelección, el fraude de los narcojueces, pues ordena prácticamente a la CENTE que quemaran la sede del CENTE. Debería entonces, pues Claudia Sheinbaum, debería la CENTE reclamarle directamente a Sheinbaum. ¿Por qué hacen estos destrozos en otras partes de la Ciudad de México? No tiene sentido. Es con miras, obviamente, a distraernos del fracaso de la narcoelección judicial. En Ciudad de México hayan toma clandestina de Pemex en Tezosomoc. En Jalisco se le acusa a la narcobanda Los Alegres del Barranco, que hicieron apología en el auditorio Telmex del Cártel Jalisco y del Cártel de Sinaloa. Se les acusa de lavar dinero por 5.8 millones de pesos. En Puebla rescatan 8 mujeres víctimas de trata de personas que eran obligadas a prostitución. Puebla, otro estado gobernado por Morena. En Chihuahua detienen a una mujer acusada de participar en una emboscada contra militares. La mujer se llama María del Rosario CH, alias La Manzanita. En Guerrero emboscan a miembros de la Guardia Nacional. Hay 9 heridos, 2 se dice que de gravedad. En el estado de Hidalgo, crisis en Mineral de la Reforma por las fuertes lluvias que han ocasionado inundaciones. En Guerrero, lluvias arrastran automóviles, concretamente en Chilpancingo. En Estados Unidos, Donald Trump impone sanciones contra 4 jueces de la Corte Penal Internacional que sancionan al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero se niegan a denunciar los crímenes de Maduro. Se registraron 2 sismos, uno de 4.6 en Chiapas, otro de 4.3 en el oeste de Melchor, Musquis, en Coahuila. En Estados Unidos, Donald Trump dice que habló con Vladimir Putin por teléfono y que le dijo que no va a imponer sanciones a Ucrania por el ataque con drones contra Rusia. Esto lo considero una mala noticia porque Trump había dicho que castigaría a cualquiera de los dos que ocasionaran un conflicto más grande. En Texas asesinan a Jonathan Joss. En San Antonio, un colaborador del actor Chris Pratt
quien dice que lamenta mucho su muerte. Al parecer, el actor de más de 50 años de edad es homosexual y vive con un hombre, y al parecer los pobladores de San Antonio, Texas, no les gustó esto y dicen que le habrían disparado por eso cuando visitó una de sus propiedades. Qué lástima que se perdiera el programa en general, porque realmente hablamos de muchas cosas que ahora voy a tener que sintetizar. Y bueno, pues eso es lo lamentable de que algunas veces pues estos equipos, si no están bien configurados, pueden fallar. Bueno, ¿qué más? Bueno, recuperando algo de esto, pues hice un comentario sobre Chris Pratt, que él pues ha colaborado con las películas de James Gunn, de Steven Spielberg, y que obviamente tiene ya su lugar asegurado con la élite, a pesar de que los evangélicos quieran celebrarlo como un actor conservador, pues sabemos perfectamente que él ha cometido por ahí algunas cosas que no son correctas, como adulterio y como está relacionado con el cine de la élite. Tienen una fuerte discusión, aparentemente Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También estoy lamentando que se haya perdido eso porque hicimos comentarios de todo tipo. Pero bueno, está la crónica, está la columna, donde ustedes pueden ver de qué trataba, ¿no? Lo que estuvimos hablando, que Elon Musk acusa a Donald Trump de formar parte de los documentos no desclasificados de la lista de Jeffrey Epstein. Y bueno, pues eso es lo que esencialmente comentamos, cómo es que Elon Musk dice que quiere crear un nuevo partido político para hacerle la guerra al Partido Demócrata, al Partido Progresista y al Republicano de Donald Trump. Los medios globalistas pues están muy felices de que se estén peleando, dicen que es por el presupuesto de egresos, lo cual puede ser cierto, puede que tenga mucho de cierto eso, pero también pudiera haber otras diferencias. La reflexión nueva que iba a incorporar al programa es pensar si acaso Elon Musk, esto no será una estrategia de Trump y de Elon Musk para crear un nuevo partido y quitarle los votos al ya de por sí liquidado Partido Demócrata, porque es más fácil que Elon Musk se entienda con Donald Trump como un partido de oposición que con el Partido Demócrata. De momento, Elon Musk dice que si este presupuesto de egresos, este gasto de la nación de los Estados Unidos se aprueba, se corre el peligro de que en 2026 el Partido Demócrata vuelva a tener poder. Y en Guanajuato, una buena noticia: triunfa la vida. El Partido Acción Nacional logra impedir la despenalización del aborto, el asesinato de niños por aborto exigido por Morena y George Soros. Verástegui se queda callado, pues es parte de los paleros de Morena, y le han dicho que pues tiene que descalificar al Partido Acción Nacional como si fuera un partido abortero, como si fuera un partido ultraprogresista, incluso peor que Morena, dirá él, para tratar de anular los votos de los mexicanos. En Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoce que sí, fueron 12 militares de Colombia expertos en explosivos los que habrían ocasionado la muerte de 8 militares mexicanos en el estado de Michoacán. Dice condenarlo, y el día de hoy la mayoría de los periódicos que no están presentando lo importante, ya no voy a revisar ahora las portadas, ya las he revisado, y sintetizando lo más importante de las portadas, pues lo que dicen, según ellos, lo que destacan es que Sheinbaum está haciendo una alianza contra el narcotráfico con Colombia. Por favor, los dos gobiernos son narcotraficantes. Y lo otro que comentan es también, estoy haciendo memoria, también que Donald Trump y Elon Musk se pelean. Eso les gusta a los periódicos globalistas, pero no hablan de que el PAN defiende la vida en el estado de Guanajuato, y no hablan de los resultados de la narcoelección, que la narcoelección debe de anularse porque no es legítima, porque no votó el 90% de los ciudadanos mexicanos. Ellos quieren seguirle dando revuelo, darle página nueva, cambiar la página para que se nos olvide el fraude de la narcoelección. En México, exhibe el periódico El Universal que Andrés Manuel López Obrador robó 387 millones de pesos.
los desvió a Cuba para pagar los libros de texto, presuntamente. Este dinero lo robó de México sin ningún derecho. Esta noticia yo digo que es de las más importantes, pero pues siguen también desechándola, manteniéndola oculta. El secretario de Estado Marco Rubio anuncia que quita visas y sanciones contra políticos de Iberoamérica que fomentan la esclavitud de las misiones médicas cubanas. Recordemos que López Obrador y Claudia Sheinbaum han robado $500 millones al pueblo de México para pagar esclavos cubanos. Y Sheinbaum dice que es legal y abierto contratar esclavos cubanos para las supuestas misiones médicas. Le van a llover sanciones y definitivamente hay muchas cosas con las cuales Sheinbaum va a intentar distraernos. Hoy en día, si se desatara narcoterrorismo en las calles, pues a ella le sirve para tratar de decir, bueno, pues ya se les olvidó la narcoelección, ya se les olvidó que vamos a controlar el poder judicial para robar, para delinquir, porque si un delincuente de Morena le hace algo a un particular, a un civil, y van y lo denuncian, pues los jueces de Morena lo que van a hacer es dejarlos en libertad, en completa impunidad. Bueno, el comentario extendido que hice sobre la discusión de Elon Musk con Donald Trump, pues es que los dos han hecho cosas grandes y no me parece justo cómo es que de pronto todos se ponen contra Elon y cómo se ponen contra Donald Trump. Los dos han hecho cosas buenas, hay que recordar las masacres que ocasionaba Obama, las masacres que ocasionaba Biden, y no está bien que se dividan. Elon Musk se gana mis simpatías y mi respeto, sobre todo al denunciar a Carlos Slim como un narcopolítico del sistema más corrupto de México, actualmente asociado a Morena, y por tanto pues también denuncia la farsa esta de Eduardo Verástegui, que se quiere presentar como un indiscutible provida, cuando pues eso no es verdad, eso no es en ningún sentido ni de forma remota real. Él lo que quiere es simplemente lucrar con destruir los votos de la oposición. Portadas, bueno, pues el periódico Reforma dice que 2 reactores de Pemex siguen secuestrados en Jilotepec sobre la autopista México-Querétaro, tienen un valor de más de 7,000 millones de pesos, y pues la refinería de Tula, que es un proyecto de Felipe Calderón, retomado por López Obrador, pues no avanza precisamente porque los tienen secuestrados. ¿Por qué los secuestraron? Porque en el municipio no hay seguridad, no hay servicios públicos de calidad, y entonces es un reclamo de los pobladores. Y antes que darle un beneficio al pueblo, ellos prefieren dejarlos allá abandonados. El periódico El Universal dice: ministros heredan rezago bajo amenaza de destitución. Iniciarán funciones con el viento en contra e inexperiencia de 6 de 9 integrantes del nuevo pleno de la Corte. Tendrán 6 meses para desahogar los asuntos que se turnen. Cada juez tendrá más de 1,300 expedientes que tendría que resolver. 1,300 expedientes, y además no los conocen. O sea, los jueces que ya estaban sí los conocían. Y todo esto es culpa de Andrés Manuel, desde que empezó a atacar al Poder Judicial y se fueron a paro. Todo esto es su culpa. Entonces, lo que va a ocasionar es que no va a haber justicia. Los nuevos jueces del partido narcotraficante Morena no van a tener la prioridad de resolver estos asuntos porque ni siquiera los conocen. Lo que van a tener prioridad es en permitirle violar la ley y en dejar en libertad a criminales. Corte de Estados Unidos da revés a México contra las armerías. Bueno, pues la reflexión que hice es muy simple. Los culpables de que ingresen armas a México son los que no cuidan las fronteras. Sheinbaum tiene las fronteras abiertas de norte y de sur, y pueden entrar armas, pueden entrar drogas, químicos para producir cocaína, fentanilo, pero no tiene ya ningún control de esas fronteras. Lo permite. Así que, ¿realmente usted cree que la culpa es de las fábricas de armas? Las fábricas de armas fabrican armas, y ya, punto. Pero ¿quién permite que ingrese todo eso a territorio mexicano? Es el gobierno criminal de Claudia Sheinbaum. Y esto de hablar de las armas es simplemente un pretexto para tratar de ocultar las toneladas de cocaína y fentanilo que llegan a Estados Unidos a través de México. Es como la disculpa tonta, o es como contradecir, ¿no?
sí, bueno, nosotros permitimos que pasen toneladas de droga, pero ustedes permiten que vengan armas. No, es que no es Estados Unidos quien tiene que revisar eso. Si tuviéramos fronteras seguras, no nos estaremos llenando de tantos delincuentes venezolanos, salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, hondureños, que es lo que ha permitido Sheinbaum. Y además, el problema son los narcotraficantes, más que las mismas armas, porque las armas que tienen los narcotraficantes muchas son de fabricación alemana y también de fabricación rusa, como el AK-Kalashnikov. Entonces, siempre nos quieren engañar, siempre nos quieren ver la cara, nos quieren hablar de cualquier otra cosa para distanciarnos de lo que es importante. La narcoelección debe de anularse. En la alcaldía Benito Juárez dicen defender un árbol que tiene más de 100 años de edad. Bueno, pues también el periódico El Sol de México exhibió hoy que Celia Maya fue candidata en las elecciones para ser gobernadora del estado de Querétaro en 2021 por el partido Morena. Y hoy se perfila para ser presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, con el cual pues se va a remover a los jueces que no se sometan a Morena. Sigue también el paro entre insurgentes y Reforma por, pues dicen que asesinaron a un estudiante, a un normalista, y entonces los normalistas de Chiapas toman esa parte de la ciudad también para protestar. En gran medida, todos los destrozos que estén ocurriendo en la Ciudad de México sirven a Sheinbaum para tratar de distraer, de trastornar las cosas de la Ciudad de México y seguir adelante con la imposición de narcojueces, que ese es su principal objetivo, porque piensa que con eso va a lograr impunidad. Nos vamos con el periódico AM. El periódico AM es el único que el día de hoy pues celebra el triunfo de la vida. Vamos con nuestra primera pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. El periódico El Financiero reporta que se perdieron más de 45,624 empleos en el mes de mayo. Lo reconoció el IMSS. Se reporta un incremento del desempleo de un 0.1% en 12 meses. Se reporta un incremento del empleo de 0.1% en 12 meses, que sería el menor empleo generado desde el año 2021. Y seguramente intentarán achacárselo a Donald Trump, pero la realidad de las cosas es que con la reforma y con la narcoelección, que no tiene ninguna legitimidad, pues lo que se ha hecho es espantar las inversiones. La jornada, el órgano oficial de mentiras de Morena, pues tiene a Marcelo Ebrard, que dice reclamar porque su demanda contra las armerías fue desechada. Ya explicamos por qué, si era legítimo que se desechara, y aplaudo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que el narcorrégimen de Sheinbaum no tiene ningún derecho de pedirle nada a Estados Unidos cuando tiene las fronteras abiertas a cualquier delincuente. Dejan atrás los días felices. Donald Trump y Elon Musk se separan, se divorcian, dice la jornada, que tiene una pérdida las empresas de Elon, más de 152 mil millones de dólares por contradecir el proyecto de gastos de Donald Trump. Y eso, bueno, pues es como cualquiera que pueda gastar eso. Él está perdiendo eso y pues parece ser que no le importa. En sus declaraciones dice que a Trump le quedan 3 años en el gobierno, pero que él se va a quedar por 40 años y que vamos a ver cómo nos toca, de a cuánto nos toca. Está retando Elon Musk directamente a Donald Trump, y yo creo que lo que sería bueno es que se conciliaran, porque los dos juntos han hecho cosas buenas, cosas grandes. El comentario también que estaba ampliando sobre esta polémica, pues es que Elon Musk tiene proyectos que podrían llevarnos a una nueva revolución tecnológica,
que creo que es lo que hace falta. Si bien yo creo que lo primero son las revoluciones, la revolución de las conciencias, el volver a los valores naturales, el volver al cristianismo, a las bases de la civilización ordenada, a las bases de una civilización del perdón, de la paz, creo que es lo que hace falta. Pero también es cierto que el trabajo y el tener la capacidad de avanzar y desarrollarse, pues es una de las cosas que van a fomentar las condiciones de cierto bienestar, de auténtico bienestar, no como el de Morena, para fomentar el desarrollo y para que el hambre no sea uno de los principales problemas. Elon Musk quiere ya poner a la venta robots en el trabajo, que haya una economía dinámica, un mundo interconectado, no solamente en cuanto a telecomunicaciones, sino que realmente se puedan hacer viajes rápidos de un país a otro. Entonces, yo pensaba que pues todo lo que él arriesgó, todo lo que él ha luchado contra Bill Gates, contra Ray Hoffman, contra George Soros, contra Pierre Omidyar, que son los que principalmente habrían patrocinado los ataques contra sus empresas, pues vendría a ser recompensado, o como en un gesto de gratitud era lo de Marte. Sin embargo, parece ser que Elon está muy molesto con el presupuesto de gastos de Donald Trump. Él dice que incluso si se amplía más la deuda en 5 billones de dólares, puede ocasionar una grave crisis económica en los Estados Unidos en un futuro cercano. Dice que por esto no votaron los estadounidenses, dice que es por él que Donald Trump logró la presidencia, que de otra forma no hubiera logrado la presidencia de los Estados Unidos. Dice que de otra forma no hubiera ganado el Partido Republicano la mayoría en el Congreso. Anticipa que si esto no se corrige en 2026 podría ser fatal para Donald Trump. Y bueno, en algunos periódicos, como por ejemplo es el periódico Milenio, si no estoy recordando mal, pues citan las declaraciones desequilibradas de Steve Bannon, que Steve Bannon yo no lo considero un católico serio, porque era uno de los loquitos, uno de los irresponsables que difundía los mensajes de QAnon, que no tienen ningún sentido. Dice, por ejemplo, el periódico Milenio: Musk embarraza a Trump en el escándalo sexual de Epstein. El distanciamiento por diferendos sobre el gran y bella, que es el gran y bello presupuesto, la reforma fiscal, escala en cuestión de horas, o sea, muy rápidamente, en una guerra pública. El ex asesor Bannon exige que se deporte al magnate Elon Musk por ser un inmigrante ilegal. Eso que es completamente imposible, porque Elon Musk pues sí es sudafricano, pero ha hecho aportaciones muy importantes a Estados Unidos. Bueno, Enrique Serna dice: ya tiene un blindaje de acero la nueva cleptocracia. Cleptocracia significa un gobierno que se dedica a robar. Y pues lo que comentaba en el programa anterior, sí, tiene Enrique Serna toda la razón. Porque precisamente los narcojueces son para que no proceda nada contra ellos, que sean completamente impunes los de Morena. Manuel Bravo dice: innovar o agotar el desafío del agua para el campo. Alfredo Campos Villeda dice: polvaredas ideológicas aparte, pueblo bueno contra pueblo trabajador. Pues si el pueblo no es trabajador, no puede ser bueno tampoco. Reabren los museos como el INA con la Policía Auxiliar tras fallido relevo de seguridad. La Policía Auxiliar regresó a los 7 museos del INA que estaban cerrados después de un fallido relevo de seguridad. En realidad podría tener relación más bien con que no se está pagando adecuadamente a los trabajadores. Por ahí pueden haber algunas inconformes, pero obviamente lo van a desechar, no lo van a comentar de esa forma. El periódico AM nos habla sobre que ganan los antiaborto. No, ganan los provida. Cambia el sentido de su votación una diputada del Partido Verde y rompe el empate a favor de la vida. El grupo parlamentario del PAN, con el respaldo de una legisladora del PRD, otra del PRI y otra del Partido Verde, que qué bueno que hayan razonado así su voto, logran dejar sin cambios la penalización del aborto.
por lo cual, bueno, pues lo que estaban intentando se frustra. Me decían que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había despenalizado el aborto, ¿por qué es importante lo que acaba de pasar en Guanajuato? Bueno, porque si se hubiera despenalizado, sería algo que podrían ejercer todos y una enorme matazón de niños, ¿no? De descuartizar, de quemar niños en el vientre de sus madres. Pero con el hecho de que siga penalizado en el estado de Guanajuato, la gente que cometa este delito, este crimen, solamente quedaría impune si se ampara personalmente. Pero de origen es algo que es una práctica ilícita. Desde luego que no implica que las mujeres que sufran un aborto van a ir a prisión. Eso nunca debió de ser. Pero lo que sí es que pues, los profesionales de la salud, que deberían de estar encaminados a salvar vidas, no deben y no pueden practicar esto sin que se les pueda iniciar un proceso. Claro que se pueden amparar y buscar la protección de la Suprema Corte o de la despenalización que hace el cambio de doctrina, que hace con jurisprudencia la Suprema Corte, pero solamente tiene efectos individuales. En cambio, si se hubiera despenalizado, pues sería efectos en general. El periódico El Debate dice que Rubén Rocha Moya está invitado a la fiesta de independencia de los Estados Unidos. Yo creo que como vaya, lo van a detener. El cónsul de los Estados Unidos en Hermosillo, Tim Starter, invita al gobernador de Sinaloa y de Sonora, Durazo, a acompañarlo, junto con el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamés, Ricardo Valverde, secretario de Economía, Ismael Bello de Agricultura y Mireya Sosa de Turismo. Vamos a ver si Rubén Rocha Moya, el narcogobernador que dice que todo va de maravilla, pese a que hay muchos asesinatos allá en Sinaloa todos los días, muchos robos de automóviles, se atreve a ir a los Estados Unidos. Porque tiene el temor de que lo detengan. Tiene varias denuncias allá. Paro indefinido en el Poder Judicial de la Ciudad de México, exigen un aumento salarial del 9%. Normalistas bloquean reforma, insurgentes acusan de intimidación por grupos de choque del gobierno de la ciudad. En esta temporada de lluvias lo mejor es no salir, dicen los bomberos. Para evitar peligros en la presa El Ángulo de Cuautitlán Izcalli se necesitaría invertirle 150 millones de pesos. No creo que tenga la voluntad Delfina Gómez de hacerlo porque no lo hizo tampoco con Valle de Chalco. A partir de julio, el día de hoy no circula, llegará a los municipios del oriente de Estado de México y del Valle de Toluca. Igualmente el periódico La Prensa pues destaca cómo quemaron el edificio del CENTE. El Excelsior dice en su encabezado freno a la marea verde por mayoría de 19 votos gracias al cambio de postura de una diputada del Verde. El Congreso de Guanajuato rechaza despenalizar el aborto. El INE investiga a 26 candidatos relacionados con grupos criminales que estarían muy lejos del perfil de selección. Pero es que nos quieren engañar, les digo, siempre nos quieren ver la cara de tontos. Estos candidatos delincuentes fueron seleccionados por Morena y no penalizan a Morena por haberlos seleccionado así. Ahora, la narcoelección ya se realizó. Nunca debieron de ser candidatos y apenas lo va a revisar el INE. El INE controlado por Morena. Además, ese mismo INE que dijo que no iba a revisar, que lo hiciera el Congreso. Aquí, por ejemplo, dice que tiene el Claudia Espino, secretaria ejecutiva del INE, informó que han otorgado 15 garantías de audiencia y que están en análisis de 5 casos recibidos entre el 1 y el 3 de junio. Uno de los magistrados está acusado de violación, pero insiste ser magistrado. Y esas son la clase de denuncias que hay de los que seleccionó Morena, porque no investigaron a quiénes iban a ser los candidatos. Y luego estos narcocandidatos llegan a la boleta y las personas votan de Team Marí de Dopingüe. Al azar. Eso es lo que va a regir el nuevo Poder Judicial. Por tanto, pues yo creo que con todos estos vicios, en vez de estar revisando que si el candidato tal no es bueno, debe de anularse en manera general la narcoelección judicial.
Bueno, y ya que estoy haciendo de nueva cuenta el programa, vamos a tratar de ampliarlo con algunas notas que no contemplé, pero que surgieron después de terminar el programa. Bueno, pues Rusia contraataca, ataca 6 zonas de la ciudad de Kiev con misiles y drones. Es uno de los mayores ataques. Son 407 aviones drones no tripulados con 44 misiles de crucero contra Ucrania. Les dije que la venganza iba a ser fuerte. Atacan a balazos a un hombre y queda herido en las calles de la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán, Sinaloa. A balazos hayan asesinado a un hombre en la isla Musalá. Tenía un narcomensaje en el pecho. Pues es otro de las muchas víctimas diarias. Encuentran a un hombre ejecutado y con narcomensaje en la Caseta Vieja. Esto en la autopista Benito Juárez, en Culiacán, Sinaloa. 2 hombres fueron hallados sin vida junto a un árbol. Esto en el rancho de Balbuena. Esto en Navolato, Sinaloa. Lo ejecutan a balazos en la comunidad de Buenos Aires, en San Pedro, Navolato. Estaba el hombre esposado y mostraba obviamente signos de violencia. Y esta es una de las notas lamentables que surgió también al final del programa, que no se grabó, que no se guardó. No me lo voy a poder olvidar. No voy a poder olvidarlo. Ya lo perdoné. El grupo interinstitucional asegura vehículo con reporte de robo y arma larga tras despojo en Culiacán. Bueno, esta es una de las notas graves. Fue privado de la vida a balazos el alcalde de Tacámbaro, Michoacán. Se le acusó de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El alcalde se llamaba Salvador Bastidas. Descanse en paz. Fue asesinado a balazos la noche del jueves 5 de junio al llegar a su domicilio ubicado en la colonia centro de ese municipio. La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado y publicada por el diario Reforma. También otra de las cosas que tengo que aclarar es que, bueno, pues en las últimas 24 horas, Mario Naufal había compartido una publicación en que decía que Donald Trump iba a sostener una conversación y que, bueno, tenemos esta esperanza de que en esta conversación fuera para que ya se reconciliara Donald Trump con Elon Musk. Pero resulta ser que ahorita, hace como unas 2 horas, Donald Trump dice que no tiene intención de hablar con Elon Musk después de estas discusiones. Así que bueno, creo que esa llamada no sé si se vaya a realizar. Y bueno, también otra cosa que hay que comentarles es que un colaborador de Morena pues cometió un delito y se quiso poner prepotente. Se trata del ahora llamado diputado local Antonio Atolini, que quiso ponerse grosero con los policías. Está cubierto, me vino a agredir, está cubierto. Estoy cubierto, me pegó en la cara. El empresario Ricardo Salinas Pliego comparte esta publicación y dice lo siguiente: lo que hace un pendejo con un poquito de poder. Pues al ser diputado tiene fuero político, ¿no? Y está con el influyentismo. ¿Alguien sabe si el ciudadano diputado Antonio Atolini, que estaba en estado inconveniente, ya utilizó su fuero como legislador para salir de la bronca o solo hará tráfico de influencias? No te estoy faltando respeto. ¿Cómo no? Me estás diciendo hijo de la chingada. No. Yo tengo el valor civil para estarte refiriendo las cosas. Lo que te estoy diciendo es que en flagrancia exactamente me debes de hablar así. En flagrancia así lo que tú quieras. Así lo que tú quieras. Pero no me tienes por qué estar diciendo que no mames. Usted me refirió diciéndome que me callara en la cara. Sí, señor. En la cara me dijo eso. Señor. Que se calle. Eso no se puede. ¿Cómo no? En ningún momento yo le estoy faltando a usted. Yo tampoco. En flagrancia. Bueno, con esos idiotas en el gobierno se entiende por qué no tenemos el país que nos merecemos, ¿no? Y era lo que estaba pensando. También otro comentario: Elon Musk tiene mucho talento, tiene el dominio de la tecnología
Y él se da cuenta de que lo que ha estorbado en gran medida al progreso humano, pues son los incompetentes que están en el gobierno. Entonces como que hay un derecho casi como natural de las personas como él al reclamar gobernar muchas cosas, hacer gobierno. Es también el caso de Donald Trump, ¿no? Que sale del mundo empresarial para tomar el gobierno porque se da cuenta pues de que quien gobierna son incompetentes, son ineptos, de la peor naturaleza. ¿Cuántas cosas buenas se podrían hacer y no se hacen porque hay personas que estorban al progreso de la humanidad? Así lo digo abiertamente, son estorbos. Hay mucha gente que no quiere el progreso, porque además no entienden las buenas ideas, no entienden las nuevas ideas, las ven con recelo, con desconfianza, con rechazo. Y eso es lo que limita en gran medida, o ha limitado en gran medida, el potencial humano. Ves prácticamente un municipio mal en el Estado de México, te asomas a la alcaldía y es un marrano. Es un marrano el que está sentado en el palacio, en el edificio de gobierno, en el ayuntamiento. Gente que parecen sapos también, pues por eso es que el país no avanza. Hombres armados asesinan al alcalde de Tacámbaro, era investigado por la Fiscalía General de la República por sus nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues esto no deja nada bueno, ¿verdad? Los nexos con los grupos criminales nunca dejan nada bueno. Hospital Infantil de Veracruz no tiene medicamentos oncológicos, acusan manifestantes. Narcoelección Judicial, la Organización de los Estados Americanos, recomienda no replicar nunca más esta votación de jueces porque pues obviamente resultó un completo fracaso. Detienen al morenista Antonio Atolini, que era simplemente un chismoso, en Coahuila tras enfrentamiento con un ciudadano en un concierto y él estaba pues alcoholizado. Diputado ruso ofrece a Elon Musk asilo político para enfrentarse contra Donald Trump si lo necesita. Esto está escalando, ¿no? Está escalando porque abiertamente le dice el gobierno de Rusia, bueno, pues si Trump no te quiere, nosotros sí te queremos para hacer frente común contra él. Esto no es bueno, ¿eh? No es bueno porque están destruyendo una alianza que había sido muy provechosa para los Estados Unidos de Norteamérica y tampoco, como lo digo, no es justo decir que se deporte a Elon Musk como un migrante ilegal, ni tampoco es justo decir que todo lo que ha hecho Trump sea malo, porque venimos de 8 años de terrorismo, de muertes, de destrucción de Obama y los 4 años de locuras de Joe Biden. Con Joe Biden iniciaron todos estos conflictos en Gaza, en Ucrania, y la verdad no es bueno demonizar todo lo que ha hecho Trump porque con él no hubo dichas guerras. Hay confianza en nuestro país. Otra mentira de Claudia Sheinbaum dice que es optimista. Sheinbaum informa que todavía no hay fecha para reanudar la exportación de ganado a los Estados Unidos. ¿Por qué no hay exportación de ganado a los Estados Unidos? Por el gusano o la mosca barrenadora. Y ese ganado contaminado lo estuvo traficando López Obrador por la frontera sur. Él levantó todos los controles de sanidad y por eso ahora no quieren esa carne. Unión Europea buscará establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales. Trasladan el buque Escuela Cuauhtémoc, en el que murieron 2 personas, 2 marineros y 20 resultaron heridos porque fallaron todos los mecanismos de seguridad. Y eso es por la falta de mantenimiento, porque Morena se está robando los recursos destinados a todo el mantenimiento de transportes. Les digo que el país se está pues cayendo a pedazos porque lo que vemos es que constantemente atacan personas, secuestran personas, matan personas, toman predios y es por esta anarquía. Con la llegada de Donald Trump sí se ha obligado a Sheinbaum y Omar García Harfuch a detener muchos delincuentes y es parte de las cosas buenas que ha hecho en beneficio de México. El diputado ruso, esta nota me llama la atención. Diputado ruso ofrece asilo político a Elon Musk en caso de necesitarlo tras enfrentarse con Donald Trump. Dmitry Novikov afirmó que el gobierno de Vladimir Putin está abierto a recibir al dueño de Tesla en Rusia, pero aseguró que no se involucrará en el conflicto en Estados Unidos.
Se le preguntó al legislador comunista ruso si lo que pasó con el exanalista de la CIA Edward Snowden se podría repetir con el caso de Elon Musk, y dijo: creo que Musk no necesita asilo político, aunque si lo necesitara, Rusia podría por supuesto proporcionarlo. Es lo que reprodujo la agencia de noticias de Rusia, la agencia... creo que antes era RIA Novosti, ahora es la agencia TASS. El diputado Dmitry Novikov afirmó que el magnate estadounidense está envuelto en una guerra abierta con el presidente de los Estados Unidos y en caso de necesitarlo, Rusia lo recibiría. Les digo que este conflicto está escalando y los que han estado durante tantos años en contra de Trump, pues ahorita lo están celebrando. La Derecha Diario publica Hugo Aguilar, el juez que nada más presume que es indígena, y Andrés Manuel López Obrador tienen un vínculo corrupto que pone en duda la independencia del Poder Judicial. Pues la principal crítica que le podemos hacer a Hugo Aguilar, además de ser un racista y un acomplejado, es que él es un corrupto militante de Morena y que todo el tiempo que estuvo al frente del Instituto Indígena nunca se quejó del hecho de que López Obrador entregara a los pueblos indígenas, al pueblo mixteco, al control de los cárteles de la droga. Nunca protestó por eso. Así que no esperen que sea un defensor del pueblo de México, ni mucho menos de los derechos de los pueblos indígenas, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como presidente, porque es donde lo está imponiendo el partido narcotraficante Morena. Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco originario de Oaxaca, se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte y bueno, su ascenso genera muchas inquietudes. Tiene vínculos con el partido narcotraficante Morena, sobre todo, por ejemplo, apoyó violar los derechos de los pueblos indígenas para que se construyera el Tren Maya y el corredor interoceánico. A él le valió que dejaran personas muy mal, que destruyeran sus propiedades, que no les preguntaran. Él apoyó los proyectos corruptos de López Obrador en la región. Así que, pues, no puede ser juez, no puede ser presidente de la Corte porque no es imparcial. No tendría que tener ningún vínculo con Morena. No debemos de permitir esto porque Sheinbaum lo que va a hacer es incendiar el país. Va a generar más bloqueos, va a ordenar a la gente que destruyan negocios, que nada tienen que ver con el gobierno, para tratar de distraernos de que la narcoelección debe de anularse porque no votó el 90% del pueblo de México. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues gobierno intimida con soldados a comunidades mixes, dice, por proyecto de tren interoceánico. Es un ejemplo de lo que ha apoyado Hugo Aguilar Ortiz, que además sus apellidos son españoles, pero cómo se las dan de indios, ¿no? De indigenistas, y además este complejo racista de que si son indios, pues estaría ganando algo México, no está ganando nada. Prácticamente el 100% de la población mexicana tenemos ancestros indígenas y eso no nos da superpoderes, ni ha hecho gente más buena, ni linda, ni de ningún tipo, ninguna ventaja. Solamente Claudia Sheinbaum es una judía bulgarolituana que no tiene ni un ancestro indígena porque pues ella llegó a invadir y a trastornar el país. Gobierno intimida con soldados a las comunidades mijes por proyecto de tren interoceánico. El gobierno de la 4T o del 4 que prometió proteger a los indígenas, ahora los desplaza para finalizar el megaproyecto. Es en el Istmo de Tehuantepec. Comunidades mijes se enfrentan desalojos forzados por la construcción del corredor interoceánico. Sin embargo, numerosos habitantes denuncian que marinos y civiles encapuchados ingresan violentamente a sus casas y los abandonan de muerte para que, pues, abandonen su casa. Esto es lo que ha apoyado un infeliz como Hugo Aguilar Ortiz, el que quiere Morena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después del fraude electoral del 1 de junio. Esto es, no engaños. No es ningún defensor de los derechos indígenas, no es ningún defensor de los derechos del pueblo de México. Es un corrupto trepador que lo que quiere es el megasueldo de un ministro de la Corte. Un abogaducho de pueblo
que no tiene ni la menor idea de cómo atender los grandes problemas de resoluciones en materia fiscal, que además son muchas las materias que tiene que saber o que más o menos tiene que conocer un ministro de la Corte. Prácticamente son todólogos, y eso no lo tiene un abogado común, porque está derecho fiscal, mercantil, civil, penal, agrario, o sea, son muchas las áreas que se tienen que conocer. Realmente, si tú ves y hablas con un abogado, no somos todólogos. Por eso hay especialidades y preespecialidades. Yo me especializo en penal y en civil. Y otras ramas, pues, son mucho más complejas, son verdaderamente una amplia variedad de legislaciones, leyes que se tienen que tomar en consideración. Por eso hay abogados especialistas para cada área. Amparo también es todo un complejo de leyes que se tienen que conocer. Pero bueno, acá Morena y sus mentiras, sus chapuzas, sus enredos, sus mentiras, pues es como conduce el pueblo a simplemente dejarnos sin acceso a la justicia, y lo único que les interesa a ellos es que Hugo Aguilar Ortiz sea el presidente de la Corte. Es una función importante porque es el que decide muchas veces cuando hay diferendos qué es legal o qué no, no qué es legal o qué no, sino qué proyecto de sentencia se aprueba, qué es cosa juzgada, es lo que ellos determinan. Qué lástima que llegue algo así, porque realmente el Poder Judicial sí necesitaba una reforma, pero una reforma para bien, no una reforma para que empeoren todas las cosas. Vamos a pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, y seguimos con algunos titulares de, por ejemplo, medios como Gateway Hispanic, que dice lo siguiente. Es una nota de España, pero es lo mismo que quieren hacer aquí en México. El periodista Javier Villamor dice lo siguiente: no había dinero para la maternidad española hasta que de repente hay de sobra para fomentar la natalidad extranjera. O sea, con los recursos de los españoles quieren que se reproduzcan los terroristas árabes islámicos, así en gran medida, y se le niegan los recursos para promover la natalidad de los españoles. Eso es lo que quiere hacer también Claudia Sheinbaum, promoviendo la migración ilegal en México. También, pues exhiben que Andrés Manuel López Beltrán pues ha fracasado en acarrear votos a la narcoelección judicial, y ahora se le ocurre decir que si lo critican a él, que realmente están criticando a su padre. Así como si su padre fuera una especie de dios o santo, dice a los morenistas que no se le ocurra criticarlo a él, que porque están criticando a su padre. Y como López Obrador viene a ser como el dios de los narcoterroristas de Morena, pues dice que no lo pueden criticar. Verdaderamente que qué débiles argumentos. Alejandro Moreno, que es el dirigente del PRI, dice: Andy, no te creas el importante, eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto, nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia, y para colmo saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron logras operar nada, eres un cero a la izquierda con cargo. Pues hay que tener cuidado con Alejandro Moreno, porque esta crítica que le hace al realmente mediocre, malo, Andrés Manuel López Beltrán, puede decir: ay, pero es que como lo está criticando el PRI, entonces debe de ser bueno, y bla, bla, bla. El Partido Acción Nacional ya se dio cuenta de que está fuerte.
publica lo siguiente: más claro ni el agua, en Veracruz el PAN sigue creciendo, aumenta de 15 a 35 municipios y Morena sigue perdió el 60% de los municipios. Realmente no esperaría que fuera de otra forma porque Morena ha hecho las cosas muy, pero muy mal en todos los aspectos. Si la gente no reacciona, pues sería suicida. Ahora espero que el Partido Acción Nacional mejore mucho más. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó $22 millones en libros que promueven el odio de clases en Cuba, los libros de texto comunistas. No hay dinero para que tengamos buenas coladeras, para que tengamos buen alumbrado público, para que tengamos seguridad, para que no haya hambre en México, pero sí tiene el dinero para estárselo regalando a la Cuba comunista sin nada a cambio. Bueno, el FBI arresta a una investigadora visitante china de la Universidad de Michigan. La acusan de intentar contrabandear un agente patógeno utilizado para atacar cultivos en los Estados Unidos de Norteamérica. Un parásito, al parecer, para destruir los cultivos de Estados Unidos. Guanajuato rechazó el aborto y aquí pues celebran al Partido Acción Nacional, a una política del Partido Verde, una política del Partido PRD y una política del Partido PRI, que siendo de fuerzas políticas que algunas veces se consideraba que apoyaban eso, terminaron siendo coherentes. Queman las boletas de la narcoelección judicial en el estado de Veracruz. La violencia local obliga a cambiar la sede del cómputo de los votos. Y la noticia que ha dado la vuelta al mundo, pero que los medios se niegan a reconocer, que Televisa se niega a reconocer, es que el periódico The Telegraph ha logrado acceder al informe médico que demuestra que Imane Khelif, la supuesta boxeadora de los Juegos Olímpicos, argelina, o sea de Argelia, es hombre. Y ustedes escucharon a sujetos como David Feitelson y a Denise Merker y a Marion Reimers y a muchos otros que hablan de deportes, Alberto Lati, decir que éramos unos enfermos, que porque era una mujer y que cómo podíamos faltar el respeto a una mujer que había nacido con un problema hormonal. No es verdad, es un hombre. ¿Sí? Si tienes cromosomas XY, eres hombre. Y eso es lo que es. Y esto es grave porque entonces el Comité Olímpico puso a un hombre a golpear mujeres. No les importó su seguridad. A costa de exhibir a su antecesor López Obrador, el gobierno de Sheinbaum ha detenido a más de 21,000 personas, desmantelando casi 1,000 narcolaboratorios por exigencias de Donald Trump e incautado más de 1,5 toneladas de fentanilo. Pero yo sigo insistiendo que no es suficiente. Si es el resumen de lo que ha hecho Trump, no Sheinbaum, de lo que ha logrado Trump presionando a Sheinbaum, pero no es suficiente. Hay todavía más basura en México. Cristianos desafían al movimiento LGBT, dicen que el mes de junio no es el mes del orgullo gay y que además el arco iris no es suyo. El arco iris es un símbolo de la alianza de Dios con el hombre que viene en el Antiguo Testamento. Es muy cierto. Es muy cierto, el arco iris es algo muy bello como para que se le esté relacionando con relaciones contra natura y con movimientos groseros. Dice Elon Musk, aquí la derecha diario se hace eco de sus declaraciones. Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. Los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. ¡Qué ingratitud conmigo! Es lo que digo, o sea, no pueden tampoco atacarlo de una forma tan directa. No puede simplemente echarse al olvido todas las cosas buenas que ha hecho Elon Musk por Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea el intento del gobierno de México de responsabilizar a las fábricas de armas, de las armas como las usa el narco. Ese es el problema, ¿no? Y el problema también es que las fronteras están abiertas. Y si Sheinbaum no controla las fronteras,
¿por qué las armerías tendrían que evitar que sus productos lleguen a México de forma ilegal? Él es el fabricante, ellos son los fabricantes, no tienen por qué revisar eso. El servicio antimigrante, el ICE, allana un club nocturno clandestino vinculado a un cártel en Carolina del Sur. Hallan 72 inmigrantes ilegales que han sido arrestados. Destaca el perfil de un hondureño que es sospechoso de asesinatos. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, declara lo siguiente: los medios corporativos cuentan muchas mentiras sobre el presidente Trump. Una de las más evidentes es que es impulsivo o irascible. Cualquiera que lo haya visto operar bajo presión sabe que eso es ridículo. Sí, yo creo que Trump tiene su forma de personalidad, sí es como un poco explosiva, porque cuando hablas fuerte la gente te toma más atención, pero él como que bajo presión no se desquicia, y eso es lo que dice J.D. Vance. Vance sigue diciendo que tiene muchas simpatías por Trump, que respalda a Donald Trump, porque Elon Musk pues había dicho que quería quitar a Trump y que fuera él el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente católico. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Gran Bretaña impone la ley islámica de blasfemia tras condena de un hombre por quemar un Corán. Ahora resulta que en Inglaterra es delito ya quemar un Corán, un libro del falso profeta Mahoma. Este es un episodio lamentable de Elon, quien está descontento con la ley única y hermosa porque no incluye las políticas que deseaba. El presidente está concentrado en aprobar esta histórica ley y hacer de nuestro país vuelva a ser grande otra vez. ¿Quién dice esto? Pues Caroline Leavitt, que es la vocero del gobierno de Donald Trump. No podía tener otra opinión, ¿no? Ella tiene que reflejar el punto de vista del presidente de los Estados Unidos. El cártel Tren de Aragua se salió de las manos del cártel La Unión Tepito y ahora 3 fuerzas criminales sanguinarias se disputan la venta de droga en el centro de la Ciudad de México. Es lo que reporta Héctor de Mauleón en su columna para el periódico El Universal. Lo sabemos que es así por el asesinato que ocurrió, ¿no? Las 3 personas que fueron asesinadas ahí en la alcaldía Cuauhtémoc pues eran venezolanos, eran miembros del cártel Tren de Aragua. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el gobernador de Tamaulipas está en la mira de los Estados Unidos por sus nexos con el grupo criminal Cártel del Golfo, los que asesinaron recientemente a 5 músicos del grupo Fugitivos. Es investigado por el FBI, por la DEA y por el Departamento de Estado por presuntos nexos con el Cártel del Golfo. Videos inéditos revelan cómo el narco se infiltra en el gobierno estatal, la narcopolítica institucionalizada. Pues desde tiempos de su padre, que también se llamaba Américo Villarreal, dejaba operar a los narcosatánicos y al Cártel del Golfo. Y cuando fue el escándalo muy grande porque los narcosatánicos asesinaron ritualmente a un joven estadounidense, entonces sí hubo problemas. Pero solo hasta entonces. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, dice que no va a renunciar ni que va a comprobar que se robó 898 millones de pesos. Ella se robó, dicen, casi 900 millones de pesos de Acapulco y pues la han denunciado, creo que incluso hasta los mismos morenistas, y entonces dice que ella no tiene por qué probar que no se robó nada. La Auditoría Superior de la Federación dice que sí, que hay un desfalco enorme por parte de Avelina López del partido Narco Morena en el estado de Guerrero. Ella es alcaldesa de Acapulco, uno de los puertos pues más atractivos para el turismo y que genera mucho dinero. Donald Trump prohibió los viajes desde 19 países por decreto. Son países en los cuales pues sí hay presencias terroristas, bandas criminales que ya no quiere que ingresen a los Estados Unidos. El primero que destaca es Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba,
Laos. Parcialmente son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turmequistán y Venezuela. Así están las cosas. Así avanza un gobierno de verdad, un presidente que al menos está limitando la migración ilegal, que es invasión. Estados Unidos veta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en la Franja de Gaza y bueno, esta exigencia sería para el Estado de Israel. Elon Musk ofreció a Apple $5,000 millones para integrar Starlink supongo que a la red de Apple, y fue rechazado. Ahora se está aliando con otra empresa de teléfonos móviles que es T-Mobile y ahora amenaza con vetar sus dispositivos tras la alianza con OpenAI. Vean la lucha que está dando Elon Musk. O sea, no solamente es con los políticos malos del Partido Republicano y Demócrata que quieren hacer despilfarros, que quieren robarse el dinero, sino también se está enfrentando con otros empresarios que no quieren que haya progreso, no quieren que haya una interconectividad. Siempre es la guerra de tantos intereses. A ver, un teléfono iPhone con la red de satélites de Starlink derrota completamente las antenitas de cobertura limitada de Telcel y de Movistar, que eso de las antenas por célula es como de la Edad Media. Estoy exagerando, pero bueno, es primitivo, es ineficiente a comparación del servicio que puede dar una red de satélites. Le ofrece $5,000 millones para integrar Apple a Starlink y ellos dicen no. Se alía con la corporación T-Mobile, fabricante de celulares, y ahora amenaza con vetar sus dispositivos tras la alianza con OpenAI. Esto merece realmente una ampliación, ¿no? Porque aquí no basta con la sola idea. Habríamos de analizar, pues sí, que un servicio completo, o sea, ya fabricante de celulares, con red satelital, con internet satelital. Es una revolución tecnológica muy importante. Además, con la red social X. Trump anuncia cacería contra los carniceros de género en los Estados Unidos. Bueno, él sigue haciendo cosas verdaderamente positivas en cuanto a la moral, en cuanto a la protección de los pueblos, la protección del pueblo estadounidense, de limitar estos crímenes contra la humanidad, que es el aborto, que es equiparar los matrimonios homosexuales a las uniones matrimoniales hombre-mujer. Yo veo muy bien realmente las cosas que ha hecho Trump. Y por eso es que creo que que ayer fue un día triste, que hoy se sigue esta mala noticia de que ellos están teniendo un enfrentamiento, de que se están distanciando, porque juntos pueden hacer grandes cosas. Bueno, pues con 1 hora, 2 minutos de transmisión, prácticamente este es el resumen. No saben cómo lamento que se haya perdido el programa otro, todo el contenido del otro programa, porque realmente había dicho seguramente más cosas. Teníamos una amplia variedad de temas. Pero puedo decir que de lo que memorizo, pues ha sido lo más importante. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo, conviértete en mecenas o suscriptor premium. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Vamos a cerrar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Había rezado hasta en latín en el anterior programa. No importa, Dios sí escuchó el programa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas.
Amén. Vamos a ver algo de las tendencias. Bueno, las tendencias en redes sociales, ya saben que siempre hay personas que se hacen eco de cosas extrañas, de curiosidades. Dicen que hoy es 6, o sea, es 66. 6 de junio de 2025. Y le quieren atribuir a esto el viernes 6. Ya saben que hay toda una leyenda de que los caballeros templarios fueron detenidos, ¿no? Bueno, no es una leyenda, es una realidad. Se decreta la eliminación de esa secta diabólica y ocultista por el Papa Clemente V, si no mal recuerdo, por los muchos delitos de ocultismo que practicaban, y que para el cine y la televisión, que están dominados por la masonería en gran medida, dicen que el 66 es el número de la traición. Y por eso hoy hablan de esto. Algunas cuentas anónimas hablan de que es hoy el día de esa traición. Y aquí ponen una canción, dice: este divorcio está bien yuca. Ya fue aprobado bajo las leyes de Estados Unidos y por León XIV. Bien dicen que donde hubo fuego cenizas quedan. Las apuestas en Las Vegas están así del día viernes 6 de junio. Reconciliación de 5 a 100,000. De 5, a 10,000. Separación de 100 a 1. O sea que prácticamente piensan que sí es la separación de Elon Musk de colaborar con Donald Trump. ¿Qué pensar, no? Son cosas que no esperábamos, porque realmente parecía que se llevaban muy bien. Pero lo que yo hago memoria, pues es que él empezó a criticar mucho, pues que la política de aranceles estaba mal entendida, según él, y que no debía de aplicarse tanto a Europa como a China. Lo que ya dije, lo que ya hemos reflexionado, lo que yo sabía, lo plasmé en la columna. Así que bueno, pues es momento de despedirme. Gracias por tu atención. Si te ha gustado el programa, ya sabes lo que hay que hacer. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.